No preguntes por qué, solamente cree. Hoy en nuestro devocional de palabra fiel, Juan 11, 28 en adelante. La palabra de Dios dice así: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que habían estado en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Una de las partes o porciones de la Biblia más asombrosas, más interesantes, más conmovedoras es esta: la amistad, el amor de el Señor con Lázaro, esa hermandad, ese compañerismo y sobre todo ese amor de Dios para él. Nos enseña que cómo Dios puede trabajar en medio de nuestras situaciones más oscuras, más difíciles. Por supuesto que el Señor sabía lo que había pasado. Por supuesto que el Señor sabía lo que iba a pasar con Lázaro. La pregunta en la humanidad, por supuesto, de Marta, de María, preguntándole y diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces para nosotros las formas en las cuales Dios trabaja no las podemos comprender, no las podemos entender claramente. Sin embargo, nosotros pensamos y creemos que la forma que Dios trabaja es la mejor, es la forma perfecta. ¿Cuántas y cuántas veces le hemos preguntado a Dios por qué? Y entendemos aquí una de las cosas que nos enseña la palabra, la porción, es que precisamente eso, que Dios tiene la última palabra. No importa lo que ya haya sucedido, no importa lo que los médicos han dicho, no importa lo que ese examen médico ha arrojado. Es lo que Dios decide hacer con cada uno de nosotros. Pero es a través de creer, de nuestra fe en Dios, que nosotros veremos su gloria, que veremos su mano poderosa en cada uno de nosotros. En este evento hay lágrimas, hay dolor,
Hay corazones conmovidos. El mismo Señor Jesucristo está llorando. El mismo Señor Jesucristo es conmovido. Dice la palabra de Dios que se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice Jesús lloró. En nuestras situaciones en las cuales no comprendemos por qué el Señor no actúa al tiempo que nosotros pensamos. Muchos decían, ¿acaso el Señor, acaso Él que abrió los ojos de los ciegos, no pudo haber hecho que Él no muriera? ¿Por qué permitió que muriera? Si Él ha hecho tantos milagros, decían de Jesús. Las preguntas, las cuestiones que a veces le hacemos a Dios, nunca ni nosotros mismos las vamos a entender. Mas sin embargo, nosotros podemos tener la palabra de Dios que nos explica la forma en que Dios trabaja. Muchas de las veces nos vamos a encontrar en esa situación que se encontró Marta y María, preguntándole al Señor por qué. Preguntándole, incluso hasta cierto modo quejándose, diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras hecho esto, si tú hubieras llegado antes, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. A veces nosotros le preguntamos a Dios por cosas que suceden, pero la respuesta de Dios es perfecta y Él la tiene y te la dará a su tiempo. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios algo? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué? ¿Por qué? Y Dios nos responde. ¿Y cuál era la razón? ¿Y cuál era el por qué? Que otros creyeran, que a través de la muerte de Lázaro, y ellos miraran la resurrección, y miraran lo que el Señor hizo, y miraran la piedra movida, y miraran cómo el Señor destapó la tumba, y le hizo levantar, y le habló, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y hermanos, el Señor dice algo bien importante, algo bien importante. El Señor dice, hermanos, en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Está orando al Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hay muchas situaciones que Dios permite en nuestra vida para que otros vean lo que Dios hará. A veces preguntamos, naturalmente, humanamente, preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido que suceda esta situación en nuestras vidas, en nuestra familia? Situaciones que conmueven, que estremecen, que duelen. Situaciones que nos hacen llorar. Situaciones que estás viviendo en este momento. Pero ¿sabes una cosa? La respuesta de Dios es: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No importa que la enfermedad sea grave, no importa incluso que como Lázaro, esa persona esté muerta, el Señor puede hacer algo. Yo no sé lo que Dios puede hacer. Yo no sé cómo Dios trabaja de alguna forma, amados hermanos, pero la mano poderosa de Dios se manifiesta en gran manera cuando nosotros creemos. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece terminado, cuando todo parece resuelto, cuando ya los médicos determinaron una situación, un estado, un diagnóstico, han resuelto que eso es, Dios tiene la última palabra. En este devocional recordamos que el Señor tiene la última palabra, que no debemos de quejarnos antes de que Él actúe. Él todavía va a actuar, Él todavía va a hacer algo, Él todavía va a realizar algo. Y lo que el Señor permita será para bendición de nosotros. Lo que el Señor permita será para bendición, para que otros vean la gloria de Dios a través de lo que Dios hará en nosotros. A veces nos quejamos, tal vez, a veces nos preguntamos y nos preocupamos y decimos: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué a mí? Pero el Señor
sabe lo que hace. La palabra de Dios dice que en su voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y Él sabe lo que hace. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir confiando. Tal vez el Señor moverá la piedra. Tal vez el Señor hará algo. Y amados hermanos, a veces en nuestras situaciones que vivimos, cuando parece todo perdido, cuando parece todo terminado, hermanos, tenemos que seguir creyendo en Dios. Tenemos que seguir creyendo en Él, ¿verdad? Y esperar lo que Él va a hacer, esperar lo que Él va a decidir realizar con cada uno de nosotros. No te quejes, solamente cree. Es lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta la próxima.